Esta parte es un poco más teórica y de hecho eso es lo que tienen que saber. Entonces vamos a hacerles un repaso desde el cambio facial. Todos los planos craneales que podamos hacer. La dinámica va a ser la siguiente. Perdón, la dinámica va a ser la siguiente. Primero, antes de grabar, chicos, yo les pediría por favor que atiendan y sobre todo que pregunten. Van a tener a disposición a todos nosotros, todo el equipo de docentes. Entonces yo voy a hacer solo unas pequeñas presentaciones y los docentes nos van a apoyar refrendando, explicando o aclarando alguna duda. La idea es de que quedemos en un consenso. Esta es la clase que yo les he presentado, la voy a detallar ahora mucho más, pero puede ser que por ahí, como cátedra, tengamos algo que explicarles, y eso es lo que les vamos a preguntar finalmente en el examen, y es el conocimiento que queremos que ustedes interpreten. Pero lo primero es, tienen que grabar grave, pero tienen que estar en silencio, ¿sí? Y lo otro, chicos, es de que esto no es un examen. Tienen que preguntar todo lo que puedan, esto no está claro, ¿sí? Y todos sus profesores vamos a estar a disposición. Y de parte de los profesores, todos van a intervenir, no solamente me van a escuchar. ¿De acuerdo? ¿Están bien? Ya, con esto yo creo que si no la hacen en el examen, ya nos vemos el próximo. Primero lo primero, ¿no? Hay que entender las columnas nucleares. Para comprender las columnas nucleares, nosotros hablamos de esta condensación de los tres tejidos embrionarios, mesodermo y endodermo, para formar estos arcos faríngeos, ¿verdad? Hoy por hoy arcos faringios, que como les decía antiguamente se llamaban arcos branquiales, porque semejaban las branquias, que es una situación algo indiferenciada con los embriones de otras especies animales. Entonces nosotros tenemos en realidad los 6 se pierde uno, quedan 5 y funcionan de 4 a 6. Y cada uno migra con un determinado nervio, que es el primer arco faringio para el nervio quinto o trigémino, el arco 2 para el nervio facial, el arco 3 para el nervio glosofaringio y la fusión del 4-6 para el nervio vago. Ahí está. Ahora, cada uno de estos genera, como tiene mesodermo, va a generar hueso, va a generar músculo, va a generar... todos van a estar relacionados a ese nervio que ha migrado desde la cresta medular. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de que si ustedes conocen bien todo el derivado, yo ya me he dicho que he llevado embrio, entonces van a poder entender qué es lo que va a inervar ese quinto par craneal. Muy bien, y ahí están los nervios, ¿no es cierto? A ver, lo primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo se llama el primer par craneal? Olfatorio. El segundo par craneal, lo tercero, cuarto, Patético. quinto, Trigémino. sexto, Abducens. séptimo, Facial. octavo, Vestibulio coclear. noveno, Glosofaringio. décimo, Vago. décimo primero, Accesorio. y entonces Hipoglosos. ya todos entonces estamos sintonizados en la nomenclatura de los nervios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en este esquema, nosotros vamos a, ya lo habíamos revisado, ahora vamos a hacer un poco más de detalle, vamos a ver de que existen agrupaciones nucleares, ¿no es cierto?, de los diferentes componentes que tienen estos nervios. Para hacerlo sencillo, vamos a hablar de nervios craneales que tienen que ver con motricidad, motores, nervios que tienen que ver con sensibilidad, ¿no es cierto?, o con sensaciones especiales, ¿de acuerdo? Y nervios que tienen que ver con ambos componentes, tienen que tener tanto con sensibilidad como con motricidad. ¿Vamos? Muy bien. Estas columnas se encuentran en el núcleo, en el tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo está dividido en 3 partes. En el mesencéfalo, en el puente y en la médula oblongada. Puente clásicamente denominada protuberancia anular y la médula oblongada denominada anteriormente bulbo rápido. ¿Vamos? Muy bien. ¿Qué pares craneales no están directamente relacionados al tronco? No tienen sus núcleos ahí. El 1, el olfatorio, el óptico, ¿no es
es cierto? Por eso no van a entrar en estos componentes, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver nervios que van a derivar exclusivamente de los arcos faringios, ¿recuerdan? Ahí están. ¿Cuáles eran esos nervios de los arcos faringios? 5. Esos van a tener unas columnas especiales para ese grupo de nervios. ¿Bien? Entonces vamos a conocer las columnas. Esto tiene una connotación embriológica de desarrollo, no vamos a complicar mucho. Vamos a hablar por este lado de columnas de nervios que tienen que ver con una acción motora, es decir, que contienen vías aferentes o eferentes. Eferentes, o sea que salen, ¿no es cierto? Y si decimos motoras, ¿hacia dónde está yendo? Hacia un músculo, ¿no es cierto? Tiene que ir hacia un músculo. ¿Cuántos tipos de músculo conocemos? Esquelético, cardíaco, Muy bien, entonces vamos a hablar del músculo estriado, el voluntario, y vamos a hablar del músculo involuntario como el músculo liso, ¿no? ¿Cuáles? Recuerden que los pares craneales están relacionados a la cabeza y al cuello, ¿no? Principalmente. Okay. Entonces vamos a pensar ahí en todos los músculos que tengan esqueleto, o sea, músculos voluntarios. A ver ejemplos de músculos voluntarios que hay en la cabeza y en el cuello. El platísimo, el esternocleidomastoideo, otro. Ustedes ya han hecho muy bien, Osorio, ya han hecho biología, ¿no? El neogloso, ¿no es cierto? El neogloso, la lengua. ¿Qué más? ¿El orbicular de los ojos era atlético? Sí, ¿no es cierto? Okay. Entonces pensamos en todos esos músculos. ¿Y qué otros? Cuando hablamos de músculos lisos a nivel de la cabeza del cuello, ¿en qué nos estaremos refiriendo? A los rectos, Músculos. medial, ¿Dónde hablamos voluntarios? A ver si voy. No creo que faringe, laringe. En la laringe. Músculos deglutores. ¿Seguros? ¿Ah? Músculos ciliares. Músculos ciliares, no sé, los músculos en las glándulas, ¿verdad? Porque las glándulas para que contraigan son glándulas generalmente exocrinas, ¿no? Para que puedan expulsar su secreción, necesitan contraerse, ¿no? Sus conductos. Y ahí hay músculos, ¿verdad? O sea, estos músculos van a tener una actividad secreto-motora, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a ver los componentes que son eferentes, que son motores. Y los vamos a dividir en los que tienen que ver con músculos esqueléticos, o sea, es decir, músculos voluntarios, y los que tienen que ver con músculo liso o que tienen que ver con una actividad secreto-motor. ¿Vamos? Los que tienen que ver con una actividad de músculo estriado están acá de color rojo y de color azul. Y los que tienen que ver con una actividad secreto-motora, ¿no es cierto?, de músculo liso, están con un color verde. ¿Está clarito? ¿Sí? ¿Ahí queda alguna duda? Doctor, ¿podría volver a repetir a qué pertenecía el color verde? ¿A qué tipo de El músculo? verde tiene que ver con inervaciones hacia músculo liso, involuntario. Ya sea por una acción secreto-motora, ¿no es cierto?, a nivel de una glándula, o también podría ser, como por ejemplo en el caso del ojo, para la dilatación o la constricción. Profesor, ¿esos es donde se originan los nervios? Correcto. Este es realmente el origen real de los nervios craniales. ¿Vale? Este es el origen real de los nervios craniales. El rojo y el azul, todos son motores, ¿no? Voluntarios. Todos son voluntarios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siendo estos dos voluntarios, por qué están divididos? ¿Por qué una columna de estos nervios? ¿Qué tienen en común estos nervios? Ya, pero no, antes de ponerle nombre, ¿por qué? ¿Qué tiene diferencia? Muy bien, los azules derivan de los arcos faríngicos, ¿no es cierto? En cambio los otros. ¿Listo? Entonces, vamos a... Les voy a poner acá una imagen de estos núcleos.
Entonces, esos núcleos, ustedes pueden ver, están dispuestos de esa manera, ¿no? Aquí tenemos los tres componentes, el encéfalo, el puente y la médula oblongada, y ahí ven que hay columnas nucleares, ¿verdad? A eso estamos hablando a eso nos referimos con estas columnas nucleares que estamos viendo acá en forma diagramática. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, este primer carril será a nivel del mesencéfalo, el carril del medio será a nivel del puente, el tercer carril será a nivel de la médula oblongada, y este carril corresponde a la médula espinal, que ahí hay algunos componentes que no vamos a ver. ¿Bien? Listo. Entonces, empezamos. Todos son eferentes, ¿verdad? Por eso dicen acá eferente. Todos son eferentes porque son motores. Entonces, a nivel de los que no pertenecen a los cargos faríneos, piensen en nervios craneales que tienen que inervar músculos esqueléticos, ¿no? Nervios que inervan músculos esqueléticos, como por ejemplo el número 3, el óculo motor. ¿A qué músculos va a inervar? A ver, tenemos uno. Recto, medial. Otro. Elevador del párpado superior. A ver, vamos a ver. Primero repasen todos los músculos que hay en el globo ocular. Empiezo. Recto superior. El de abajo. El de afuera, recto. Al medio, recto. Oblicuo. Inferior. De todos estos músculos, ¿a cuál no inerva el óculo motor? Recto lateral. Ya, recto lateral y recto, y oblicuo. Entonces, ¿quién inerva el oblicuo superior? Que es el cuarto cuartal, ¿de acuerdo? ¿Y quién inerva al recto lateral? Que es el sexto. Por eso están acá las manos. Solo que el tercero y el cuarto se encuentran a nivel del mesencéfalo y el sexto se encuentra a nivel del... ¿Vamos? ¿Entienden? Y solamente van a músculos, ¿verdad? O el tercero o cuarto recibe sensibilidad de algo. Ok. Y si vamos viendo los músculos que no son, a ver, 1 y 2 no entran en juego. ¿Vamos? Vamos a ir del 3 al 12. Pero ya tengo al 3, tengo al 4, tengo el 5. El 5 inerva músculos esqueléticos. El 5, el trigémino, inerva músculos esqueléticos. Sí, ¿no es cierto? Los músculos de la masticación, por ejemplo. Sí, ahora van a fallar. Pero, pregunta, ¿es derivado de un arco faríngeo? ¿Vuelvo a poner? Por lo tanto, como es un derivado del arco faríngeo, no entra en esta columna, sino va al azul. ¿Está claro? Seguimos. 6. Ya lo hemos dicho. Inerva el recto lateral. ¿Deriva de un arco faríngeo? No, se queda acá. Vamos con el siguiente nervio. 7. El séptimo par craneano. ¿Inerva algún inerva algún músculo esquelético? Sí. O no, ¿cierto? Ahorita lo vamos a definir acá. Pero ¿es derivado del arco faríngeo? Sí. Entonces lo ponemos en esta columna de acá. Vamos a vuelve azul. Vamos al 8. El octavo par craneano. ¿Inerva algún músculo esquelético? El vestíbulo coclear. No, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no tiene ningún componente eferente. ¿Entienden? Vamos al 9. ¿El 9 inerva algún músculo esquelético? Sí. ¿Quién? La lengua. ¿El 9? No, ¿estilo faríngeo podría ser? Entonces, vamos. Músculo lisofaríngeo. Pero es derivado de arco faríngeo, cuando lo ponemos acá. ¿Cierto? Vámonos al 10. ¿El 10 tiene que inervar algún músculo? Sí, ¿no es cierto? Claro, empezamos todos los músculos de la laringe, ¿verdad? Con lo cual podemos hablar a través de un nervio recurrente laringe. Entonces, ¿pero es un derivado de arco faríngeo? Sí. Entonces viene a esta columna. ¿Sí?
Y el 11, acá ya les hago la consulta a los profes, el 11 lo ponemos en esta columna. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, el 11, o sea, yo les hago esa pregunta porque el 11 no es un directo derivado de arco faríngeo, pero por los dos componentes es de que lo vamos a poner. Perdón. Ahí. Lo vamos a poner en esa columna. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Es horrible, ¿no? De acuerdo. Entonces, queda el 11 y que el 11, miren, 9, 10 y 11 están en la médula oblongada, ¿de acuerdo? Formando un núcleo en especial que se llama médula oblongada. Y el 11 tiene unos componentes a nivel de la médula. Entonces, los dos son eferentes, ¿verdad? Pero como estos de acá no derivan de arcos faríneos, se le va a denominar eferentes somáticos. Hay dos formas de nombrarlos. Eferentes somáticos generales, apunten en español ya, ESG, eferente somático general, o también se podría quedar solamente como eferente somático. Pero vamos a, mejor para uniformizar poner las tres siglas. ESG, eferente somático general. Y a los otros que eran lo mismo, o sea, inervaban músculos esqueléticos, pero que eran nervios craneales derivados de arcos faringios, le vamos a llamar eferente visceral especial. Adelante. Doctor, ¿por qué el 11 se le ponía en esa columna si no derivaba de un arco faríngeo? Porque el nervio 11 va a tener un componente acá. En realidad, yo tengo esa teoría, porque tiene un componente derivado del núcleo activo. Pero una pregunta podría ser cierta. Si no iría en esa columna, ¿no?, de eferente visceral especial, ¿qué columna iría? La somática La somática general, ¿no? Sí. Pero queremos que sea por la necesidad del núcleo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que no, somática. No, eso no es. No solo visceral especial. Eferente visceral Ya, general. el visceral especial, ya, no se confundan, no se refiere a que está inervando vísceras, ¿de acuerdo? Se refiere, tiene un componente, es un derivado por metrología, pero para hacerlo sencillo, visceral especial se refiere a que su componente es derivado de un arco faríngeo. ¿Está claro? Derivado de arco faríngeo. En cambio, cuando es somático general, es que es también una inervación motora a un músculo esquelético, pero que no es de un nervio que derive de un arco faríngeo. ¿Sí? Una consulta, si los viscerales se derivan del faríngeo, ¿por qué el visceral general tiene 3? ¿Por qué el visceral general? ¿Cuál? El verso. Esto, no, ahorita vamos a ver el baño. Ahorita ya vamos a ver. Vamos a ver el rojo y. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro la columna roja con la columna azul? Profesor, entonces tanto el 3, el 4, el 6 y el 12 no derivan del arco faríngeo, por eso es somático general. Así es. Ahí te vuelvo a presentar cuáles derivan del arco faríngeo. Mira, ahí los tienes. 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9, 10. Acuérdense, esos son los derivados del arco faríngeo. Primero, segundo, tercero, 4, 6. ¿Ya? El 11 lo vamos a considerar en la columna eferente visceral. Porque siempre está junto al baudo. Sí, por sus raíces, por ahí la necesidad de ser. ¿Dónde están ahora estos músculos? ¿Dónde están estos músculos? Vamos. Por ejemplo, miren la columna. Acá está el núcleo del óculo motor. ¿Ah? Ahí está la columna. Y este es
el núcleo del troqueal, o sea, el 3 y el 4. ¿Sí? Ese es el núcleo del troqueal. ¿Cuál nos falta? Acá, en la columna, acá está el núcleo del sexto, a nivel del puente. ¿Sí? A nivel del puente. Es una vista del tronco encefálico. Es una vista del tronco encefálico. ¿Ya? Vista desde atrás. ¿Sí? Aquí tenemos al nervio, acá está, este va a ser el nervio. Sí, este es el nervio abducens, este de acá, ¿no? Porque acá está el facial que hace una rodilla, ya eso, ¿no? ¿Sí? Y este de aquí abajo, vamos a buscarlo. ¿Cuál nos faltaría? Vamos a ver las otras columnas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, aparece, aquí estaba, ¿sí? ¿Se acuerdan? El 5, el 7, 9, 10 y 11 que se fusionaron. Entonces aquí vamos a encontrar, aquí está 5, ¿verdad? Motores, esos son los motores, ¿verdad? Este es el 5, del puente. ¿Cuál más nos falta? 7, que es acá. Fíjense, acá está el 7, ¿no es cierto? También a nivel del puente, ¿sí? Y después vamos a ver acá esta columna, ¿sí? Que está funcionando al 9, 10, 11, que son ese núcleo ambiguo. Acá hay un pequeño núcleo que le va a dar, que pertenece también al accesorio, su raíz craneal, y esto de acá es el núcleo de las raíces espinales del nervio accesorio. ¿Ya? Entonces miren cómo está la ubicación de los núcleos y esas columnas. ¿Se va entendiendo mejor? ¿Sí? Y finalmente, para terminar las columnas nucleares, vamos a ver, esto era músculo estriado, ¿verdad? Esquelético, perdón, músculo esquelético, o sea, voluntario, que lo puedes mover. Y la única diferencia que habíamos hecho entre un eferente somático general y un eferente visceral especial es que eran los de la columna eferente visceral especial, eran nervios craneales derivados de y que tienen componentes. Ya vamos viendo que estos especiales no solamente tienen componente motor, también tienen componentes sensitivos, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, si se dan cuenta, estos sí casi exclusivamente son solamente motores. ¿Sí? Nada más. Claro, porque un cuarto par, aparte de inervarte al músculo oblicuo superior, pues no te lleva sensibilidad de absolutamente nada. ¿Cierto? No. Pero vamos a ver ahora el componente de la inervación de músculo liso. Independientemente si el nervio craneal es derivado del arco faríngeo o no. ¿Está claro? Independientemente de que si por ejemplo, empezamos. 1 y 2 no entran en el juego. Empezamos el 3. El tercer par craneal tiene que ver con la inervación de algún músculo liso. Sí. ¿No es cierto? ¿De cuál? A ver. Músculos ¿Músculo? ciliares. Músculo. Ciliares. En el cuerpo ciliar. ¿Se acuerdan cuando vimos la vía el reflejo fotomotor? ¿No es cierto? Ese es el núcleo de Edinburgh-Westphal, ¿no es cierto? ¿Qué hace a nivel de la pupila? ¿Qué hace la simpática? ¿Contrae o dilata? ¿Y qué hace a nivel parasimpático? A ver, otra vez. ¿Qué hace simpático a nivel de la pupila? ¿Dilata o contrae? No, contrae. ¿Ah? Contrae. ¿Qué hace? ¿Dilata o contrae? A ver, levanten la mano los que dicen que contrae. El parasimpático. Parasimpático. Contrae. Y el simpático. Dilata. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién lleva las fibras parasimpáticas? ¿Qué nervio craneal? El Entonces, a través de este núcleo de Edinburgh-Westphal está yendo a ese músculo, que va a producir la contracción de la pupila. El esfínter. El músculo esfínter.
¿Ese es un músculo estriado o es un músculo, perdón, esquelético o es un músculo liso? Liso. Por eso está en esta columna. ¿Se entiende? Y es el núcleo de Ellinger. Ahora, si nosotros vamos al 4, el 4 tiene que ver con algún músculo liso. El 5, el 6, el 7, el músculo liso. Ya, acción centromotora para la glándula lagrimal. ¿Qué más? Para la glándula submandibular, para la glándula submandibular. Entonces tiene que estar en esta columna. ¿Se entiende? Porque también va a músculo liso. Específicamente, esta parte de la columna nuclear del sinoparp va a denominarse núcleo salival superior. Núcleo salival superior. ¿Sí? El 8 tiene que ver con acción de el músculo liso. No. El 9, sí. ¿Verdad? ¿Qué músculo liso? Glándula varón, ¿cierto? Y también las glándulas de la mucosa, ¿no es cierto? Entonces, y va a nivel del núcleo salival inferior, así se va a llamar ese. El 10, ¿qué es? Un montón, ahora lo vamos a ver ahí. Y se denomina el núcleo dorsal. Entonces, toda esta columna, de acá de color verde, va a ser la columna eferente porque va a músculo liso, va a ser eferente visceral general. ¿Qué se diferencia el general del especial? El especial es músculo liso o músculo esquelético. ¿Y es derivado de arcofaringios? Sí. Entonces, tres columnas eferentes: somática general, visceral especial y visceral general. ESG, EBE, EBG. ¿Estamos? De las tres columnas, ¿cuál es la que tiene que ver? Por ejemplo, entonces, ¿cómo es que ustedes tienen que razonar? Vamos a ver ahora un repaso del nervio facial. Si un paciente tiene una lesión a nivel del nervio facial, ¿no es cierto? Y se inflama el nervio a su salida, el nervio facial, ¿por dónde sale? Por el agujero del estilo, un virus por ahí, lo inflama el nervio y se paraliza la hemicara ipsilateral. ¿Estamos? Ya está. ¿Cuál de los, si es a nivel de la salida del nervio, a nivel del agujero estilomastoideo, este paciente solamente tiene afectada su función motora? Se supone que sus ramas que inervan a la glándula salival, que inervan a la glándula lagrimal, están inermes, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de los componentes es el afectado en este momento? El eferente visceral. Si estuviera comprometida la secreción lagrimal y la secreción Eferente visceral general. Visceral general. Que compromete el ciclo. ¿Se comprendió? ¿Los tres diferencias? En este caso, 7, 9 y 10 tienen dos inserciones, por así decirlo, entonces, a diferencia de las demás, porque se insertan en el liso y en el especial. Ah, claro, o sea, tienen dos componentes nucleares. Claro, que son nervios, que son motores, ¿no es cierto? ¿Perdón? Doctor, una pregunta para estar más claro. En la vía eferente, estamos hablando de los músculos esqueléticos, los tres tipos que está hablando, o sea, la clasificación de estos tres. Esqueléticos, Sí. que es el músculo. O sea que también puede, eso es lo que me confunde, o sea, el músculo liso también puede ser, y se refería a las glándulas, ¿no? Claro, es que las glándulas tienen músculos a nivel de sus conductos, ¿no es cierto?, para poder, y a nivel de la propia glándula, músculo liso, para poder secretar, ¿no? La glándula se secreta, pues, para secretar la saliva, para secretar la lágrima, ¿no? Se contrae, ¿no? Ok. ¿Hasta ahí claro? ¿No dudas? Otro casito. Ya, profe, hasta acá algo. Adelante, Claro, o sea, si justamente están comentando sobre todo el nervio facial, ¿no? Que sale del agujero esquelético, todo lo que se menciona en ese agujero para abajo,
parálisis facial periférica, parálisis de Bell, que solo afecta la región motora, la región de la mímica. Pero si nos vamos por arriba, ¿no? Con el producto del falopio, sales afectadas por las afectuosas, es usualmente, como puede ser más arriba también, ya es una lesión central. Entonces ya no llamamos parálisis facial periférica, sino parálisis facial central. Y eso es contralateral la lesión, a diferencia de que cuando es la parálisis de Bell es ipsilateral. Ya, a tener eso en cuenta también, señores, porque se ven muchos casos también en el hospital. Es una validación. Todos los padres familiares no necesariamente tienen un tipo de núcleo, tipo de tipo. Pueden tener tanto diferentes como diferentes, no pueden tener diferentes fiscal, fiscal, ¿no? Puede haber una combinación. Entonces, nosotros creo que les mandamos a los alumnos también del SNEL, ¿no? Pero, si mal no recuerdo, en SNEL dice también diferente somático general enunciado. Lo revisamos. ¿Por qué no considerarlo en los dos tipos de Pero fuimos a la calle. Y mañana hay paro. Esto es algo. Ella trabaja, tuve que pasar. Y me dijo, no, ya no, ya no. Me cambié de manera, no sé, esta es la consecuencia que dijo el profesor. Es lo que está revisando. Si quieres en el dibujo, si quieres en la tablet. Ya chicos, a ver, vamos a aclarar con su libro base que hemos tomado, que es el SNEL, ¿no? Esa es la tabla 6. Este cuadrito, ese es SNEL. Entonces, ya, esto sí lo vamos a sacar. Olfactorio óptico en realidad no deberían entrar porque no tiene componente tronco, ¿no? Entonces, la pregunta era sobre el 11. Entonces está como referente visceral especial, tanto la raíz craneal como la raíz espinal, ambos son especiales. O sea, como queda entonces así, ¿sí? Queda como M, ¿ya? Como lo hemos mencionado. Entonces, si vamos al tronco, podríamos también de acá, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí al ¿no es cierto? Entonces fíjense, acá estaba son solo vamos entonces acá está, por ejemplo, el núcleo accesorio del óculo motor. Entonces este sería el núcleo de ¿sí?
¿Qué otro núcleo teníamos que encontrar? ¿A dónde nos íbamos? Al núcleo salival superior. Entonces ustedes encuentran acá. Acá está el núcleo salival superior. Y acá es el núcleo salival inferior. Salival superior y salival inferior. ¿Y qué venía después? Dorsal del vago. Dorsal del Y no lo han mencionado, pero es este acá. Ese es el núcleo dorsal del vago. Lo ponen en la otra imagen. Acá vamos a ver. Este era el núcleo nebuloso que hemos visto. Y acá está el núcleo de color moradito. Este es el núcleo dorsal del Vamos. Entonces, sigamos con las columnas. Ya. ¿Se desordenaron todas las dudas, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Los motores eferentes, ¿no? Ahora vamos a ver esos medios carnales que traen aferencias. Aferencias, o sea, aferencias que sale o que llega. Traen un tipo de sensibilidad, ¿no? Un tipo de sensibilidad, ya sea especial, ¿no? Una sensación, ¿no? O simplemente. Y vamos a más bien acá empezar por esto. En la cabeza, ¿no es cierto? Hay, y en general, tanto a nivel de las mucosas como de la piel, de la cabeza, va a haber pues sensibilidad que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la temperatura, ¿correcto? ¿Sí? Si alguien nos pellizca una mejilla, pues lo sentimos, nos duele, ¿verdad? Si estás resfriado y te arde la garganta, pues esa mucosa tiene una sensibilidad, ¿cierto? Entonces, esa sensibilidad va a estar dada por el componente aferente somático general. O sea, es la sensación en general que tiene que ver con la sensación táctil, el dolor y la temperatura. ¿Ya? Esa sensibilidad va a estar llevada por el quinto par, ¿sí? Por el quinto par también. 5, 5, 5, 5, todo nivel. ¿Ya? Y es que el quinto par craneal va a tener componente tanto a nivel del mesencéfalo, componente a nivel del puente, como de la médula oblongada. Si nosotros lo vemos, siempre va a ser muy fácil reconocer en ese nervio. Vamos a ponerlo por la posición. Ahí está. Esos son los componentes sensitivos. Sí. Doctor, ¿me van a preguntar las ubicaciones? Porque en teoría... No, pero, o sea, quiero que la relación, ¿de acuerdo? Que la relación. Entonces, aquí está. Vamos avanzando, ¿no, hija? Porque el curso es único de neuroanatomía. ¿Sí? Entonces, esto de acá, todo esto que ven acá, es el nervio trigémino, ¿cierto? Y tiene un núcleo que se va hacia el mesencéfalo, y hablamos del núcleo mesencefálico. Tiene un núcleo que se queda a nivel del puente, que es el núcleo principal, y una extensión hacia la médula oblongada, ¿no es cierto? Que es el núcleo espinal. Entonces, aquí estarían los tres componentes. Aquí está el núcleo mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo espinal, inclusive tiene componentes acerca de ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué lleva ese aferente somático general? Todo lo que son las sensaciones generales, ¿no es cierto? Que táctiles, dolor, temperatura de la. ¿Sí? Ok. Pero, ¿puedes repetir eso? Temperatura. Dolor, temperatura. Ahora, vamos al componente de estos pares craneales que son que van a llevar sensibilidad, ¿cierto? Sensibilidad de las mucosas, ¿verdad? De las mucosas, sensibilidad de todo lo que son las glándulas, las mucosas que están a nivel de la cabeza del cuello. Será el 7, el 9 y el 10, ¿cierto? Bueno, y el 10 también llevando la sensibilidad no solamente del cuello, ¿no? Todos los órganos, pero recuerden que el nervio vago es el principal nervio parasimpático.
Entonces están agrupados, ¿de acuerdo? Así como se agrupaban el componente eferente, visceral, especial, el 9, 10, 11, generando el núcleo ambiguo. Estos, para llevar sensaciones aferentes, se llamarán aferentes viscerales especiales. Acá eran eferentes viscerales especiales, formando el núcleo ambiguo. Acá en aferencias viscerales especiales forman el núcleo de tractos 7, 9 y este componente de acá, que queda exclusivo para el nervio 8, que es el único que nos faltaba, ¿verdad? Y lleva una sensibilidad especial, es ¿no es cierto? Va a estar la parte del equilibrio a través de los núcleos vestibulares, que son 4, superior, inferior, lateral y medial, y la audición a través de los núcleos cordiales, que son los, ¿no?, dorsal y ventral. Y estos son el octavo par craneal, que es una columna única que se constituye como el aferente somático. ¿Qué dice el Entonces, el SNEL lo tenemos por acá. Acá tiene el octavo par como aferente somático especial, tal cual como lo hemos dicho, y aferente somático tanto para la parte vestibular como para la parte ¿está claro? ¿Algo que recordar? ¿Sí? Vamos a tener muy bien. También creo que es el somático especial. Este de acá, aferente somático especial. Que pertenece, es un sentido. ¿Sí o no? Es un sentido. Está exclusivamente para el médico vestíbulo coclear. Está llevando la audición y está llevando el oído. Ya han hecho oído, ¿no es cierto? Todos hemos hecho oído. ¿Ya? Eso viene en ese examen, acá su oído, ¿ah? Entonces tiene dos componentes. El nervio coclear tiene dos componentes. Uno es la audición, que está relacionada con el oído medio, y el otro es el equilibrio, oído interno, donde están los conductos semicirculares, ¿no? Vidas, están dándote una sensación tridimensional de cómo está la posición del cuerpo. Ese nervio especial está basado en estos núcleos, en los dos núcleos nucleares, y los 4 núcleos vestigiales. Y esa es la aferente somática especial. Perdón, aferente somática especial. Bien, muchachos, hasta acá, ¿algo? Doctor, una pregunta. Sí, quiera. El núcleo dorsal del vago tiene tanta porción de la vía general visceral eferente y aferente general visceral, ¿no? O sea, en los núcleos pueden tener de las dos, no necesariamente uno en específico. Es lo que creo que había comentado antes el doctor. Exacto, a ver. Vamos a ver cómo lo condiciona Profesor, si dicen sus orígenes, ¿se van a apuntar en algún lado? Claro, no, lo que pasa es que puede estar relacionado al mismo núcleo y las neuronas, por ejemplo. ¿Qué sale del núcleo dorsal del vago? El núcleo dorsal del vago es un componente eferente o aferente. Eferente, por una parte, ¿no es cierto? Y de ahí van a salir vías motoras, ¿no es cierto? Todos estos músculos, músculo liso, ¿no es cierto?, al que tiene que tener acceso al nervio vago. Pero también van a llegar a él algunas aferencias, ¿no?, siendo el mismo núcleo. Para corroborar, doctor, una acotación. Evidentemente lo que les enseñaba el doctor es lo básico que tienen ustedes que tener en consideración. ¿Puede retroceder, por favor? ¿A las columnas? Sí. Ahí vamos. ¿Qué trato de decir? Que cuando ustedes hagan un nervio craneal, supongamos el 9, ustedes tienen que ubicarse en ese diagrama
que comprometen a un tipo de función motora. Entonces ya ustedes se van a orientar. Pongan ejemplo, por ejemplo, el facial. El facial lo tienen ahí. El facial, los 4 núcleos del facial, uno es motora, evidentemente, el otro es del salival superior, y el otro es el lácrimo, muco, nasal y del tracto solitario. Entonces, ustedes tratan de ubicar ahí y de qué tipo de información va a llevar ese núcleo. Que puede ser motor, puede ser dónde se ubican esos en el caso del facial, si tienen un origen intrapetroso, eso tienen que saber, si tienen un origen extrapetroso, si inerva músculos saliendo del agujero estilomastoideo, porque solamente por poner un ejemplo, el facial uno tiene la idea de que es mímico nada más, no es mímico solamente, contribuye a muchas cosas el facial. Dar la sensación gustativa de la lengua por intermedio de la cuerda, incluso también secretora a la glándula lagrimal por intermedio del componente del mediano. Vean ustedes, entonces esa es la idea, cómo tienen que plantear. Igual planteen en 9, planteen en 10, hasta dónde se prolonga el vago. Acuérdense que el vago tiene un componente que va a seguir el trayecto del esófago, en la anatomía macroscópica, sigue al estómago, va a los intestinos, incluso inerva al corazón, es bradicardizante al corazón. Entonces, esa es la idea que tienen que saber cuando estudien los nervios, cuál es la finalidad de cada nervio. Entonces, esa es una gran experiencia. Vamos, gracias. Entonces vamos a hacer el nervio facial, como ejemplo. Bueno, sí. Ya, justo una pregunta buena compañera. El proyector no muestra mucho, pero bueno, vamos a ver. Este es el nervio facial. ¿Ya? Este es el nervio facial. Vamos a ver todos los componentes que tiene el nervio facial. El componente, el nervio facial va a tener algunos componentes. No, está bien, después vemos más. Vamos a ver primero, vamos a hacer una disección del nervio, ¿de acuerdo? Okay. Esto rojo son vías parasimpáticas. Lo verde va a ser vías simpáticas o de sensibilidad especial, ¿ya? Lo de color negro va a ser vías sensitivas generales, sensitivas, ¿de acuerdo? Y lo de color esto celestito, medio gris, van a ser vías motoras. O sea, como dice el doctor Espinosa, el nervio facial pues tiene varios componentes y que ya lo habíamos visto en las columnas, ¿no es cierto? Hemos ubicado el facial en varios lugares, ¿verdad? Entonces vamos a ver. El nervio facial ingresa, ¿por qué agujero del cráneo? Conducto auditivo. Entonces vamos a ver acá, le vamos a ir haciendo un seguimiento por acá. Acá les he puesto vamos a ver, acá les he puesto al nervio facial, hemos hecho una disección del nervio facial, y entonces acá está el nervio facial, ahí, ¿verdad? Ese es el conducto interno, ¿cierto? Todos ubican, fosa craneal media, ¿sí? Y ahí está entrando el nervio facial. El nervio facial no está solito, no está solito, tiene dos componentes. Este componente que es el nervio facial, y este componente que es el nervio interno, ¿verdad? ¿Qué es ese nervio intermedio? Ese nervio intermedio es estos tres componentes. ¿Sí? Está reunido acá. O sea, el componente parasimpático, el componente de vía sensitiva especial y el componente sensitivo general. ¿Está claro? Ese es el nervio intermedio. El nervio propiamente dicho es más grueso, ¿no es cierto? Por el tamaño de la fibra, a pesar que estas son tres fibras,
es el nervio motor. Vamos a seguir primero el motor, ¿les parece? Entonces el nervio ingresa por el conducto auditivo interno, pasa las fibras por el ganglio geniculado, la epicéola y sigue no pasando nada. Simplemente sigue pasando por el geniculado, hace su primera rodilla, bueno, la segunda, ¿no? La primera rodilla la hace a nivel del puente, ¿no? Sobre el nervio local. Eso lo van a ver ya en la próxima semana en el sistema nervioso. Pasa por el nervio geniculado, hace una rodilla para entrar a su acueducto, tiene un propio conducto. ¿De qué hueso? ¿De qué hueso estamos hablando? Muy bien, ¿no? El acueducto de Falopio, ¿no? Y de ahí saca dentro de este conductito, saca una rama motora para el músculo del Estapeo. ¿no es cierto? O estribo. Y emerge por el foramen estilo para introducirse dentro de la glándula, pero antes de introducirse dentro de la glándula parótida va a dar su rama auricular posterior, todas sus ramas motoras, ¿no es cierto? Que va a ir al occipito frontal y va a dar la rama para el vientre posterior del digástrico y para el estilo. Y después que de esas ramas recién se introduce la glándula parótida para dividirse en sus dos componentes, ¿no es cierto? El cérvico facial y el cigomático facial, que va a dar esas 5 ramas, ¿no? La temporal, la cigomática, la bucal, La mandibular y la cervical. Ese es solamente el componente motor. Vamos a analizarlo acá. Vamos a poner, miren cómo el nervio ingresa por ahí, ¿de acuerdo? Y va a salir. No, un ratito, voy a tener mi mouse para verlo. El pati ya no entraba, porque yo primero había ido adelante y todo me lo daron atrás. Y luego, como estaba también, Acá está el nervio. Acá está. Entonces, aquí hemos visto que está ingresando por acá, por el conducto auditivo interno, y vamos a ver su salida. ¿Cuál de ellos? Acá, ¿no es cierto? Miren cómo está saliendo por el agujero estilo. Y por acá, en transparente, hemos puesto la glándula parótida. Entraba por todo un acueducto, ¿verdad? Tiene un trayecto. Vamos a poner transparente al hueso temporal. Vamos a ponerlo acá transparente. Y para que vean solamente, miren cómo por dentro están dando ramas. Y ven, por ejemplo, ¿qué ganglio será este? El ganglio G. Entonces vamos a ver su salida. Antes de introducirse, como verán, hemos cortado a la parótida. Le hemos hecho un corte acá a la parótida para poder ver las dos ramas que verten, ¿no? La cigomático facial y la cérvico facial, ¿no es cierto? Sí, y ahí dan sus 5 ramas, ¿no? ¿Cómo eran? Oral, cigomática, oral, mandibular y cervical. ¿no es cierto? Pero antes de introducirse esta glándula parótida, le estaba dando unos nervios, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Auricular posterior, temporal posterior, auricular posterior, ¿no es cierto? Que iba a dar sus ramitas para él. Auricular posterior y el occipito frontal, esa es la parte occipital, ¿no? El ramo occipital. Y da otras ramitas, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Para el ramo digástrico, para el vientre posterior del digástrico y para el estilo. Todo esto es el componente motor del nervio y es todo el trayecto motor del nervio facial, ¿cierto? Que es la columna. Ahora, si lo quiero correlacionar con las columnas, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de esta columna de acá. ¿Cuál de las columnas era?
esta columna, ¿verdad? El eferente visceral, son fibras que están viendo exclusivamente. ¿Se entiende? Esa es la correlación que necesitamos que ustedes entiendan. ¿Ya? Ok. Están todas las ramas motoras del nervio facial. Vamos a seguir estudiando ahora al nervio facial. Vamos a ver por acá. Ya está todo el nervio facial, ¿verdad? Pero el nervio facial puede tener lesiones motoras a cualquiera de los niveles, ¿verdad? A cualquiera de los niveles. Como decía el doctor Lavado, obviamente acá normalmente el nervio suele inflamarse por, bueno, la teoría más aceptada es que es por infección viral. Por eso antes de que el paciente haga la parálisis, muchas veces ustedes le preguntan, ¿y estaba resfriado? Sí. ¿No? Entonces estaba resfriado 2 o 3 días antes de que se paralice el nervio, y eso aporta a la teoría viral, ¿no? Y otra cosa interesante, ustedes le van a preguntar a un paciente que tiene parálisis facial, ¿le dolía detrás del oído, detrás de la mastoides? Y la mayor parte va a decir que sí tuvo un dolor intenso, como un agujazo acá. ¿Por qué? ¿Cuál sería la traducción anatómica? ¿Por qué le duele acá detrás de la mastoides? Porque el nervio está inflamado y está saliendo por el agujero exterior mastelero, ¿no es cierto? Acá, ¿sí o no? Ahí. Entonces, como el nervio está inflamado, se hincha, y obviamente que el agujero estilomastoideo no se va a dilatar, ¿no es cierto? Entonces lo comprime el nervio, y al comprimirlo lo paraliza. Sí, sí, está. ¿De acuerdo? Y entonces esa es la razón. Miren cómo desde el punto de vista anatómico ustedes tienen ya dos consideraciones, ¿no? Por eso el dolor retro. Lo que pasa, bien, como decía el doctor Espinosa, es que a veces solo pensamos que el nervio facial es motor, y ya ustedes lo tienen clarísimo que no solo es motor, y se crea un problema bien serio cuando tratan el nervio facial, ¿no? Se olvidan de que también tiene este componente, el nervio intermedio, y le dan, ¿no? ¿Qué le dan? Paracetamol, ¿no? Vamos, paracetamol. Mentira, se hace corticoides, ¿no? La piedra angular entonces una para el corticoides. Pero se olvida algo importante, el paciente viene después complicado y le dice, puede que no mira, y está mal su ojo y tiene una gran úlcera en la córnea. Y es porque no le dicen pues sus lagrimitas naturales, porque no sabía con los componentes del nervio facial. Que vamos ahora a repasar. Entonces, ese era solo un componente. Y ese componente venía del núcleo motor del séptimo par, que es esa columna azulita, eferente visceral especial. Pero vamos a ver que este nervio también tiene un componente, ¿no es cierto?, eferente visceral general, ¿cierto? Que va a estar de la columna del núcleo salival superior. ¿Se acuerdan del núcleo salival superior? Acá está. Y de ahí parte, ahora sigan a la fibra roja. Es eferente, ahí está la carta. Sigan a la fibra roja. Está incluida dentro del nervio intermedio. Ingresada también por el conducto auditivo. También le hace un saludito al ganglio geniculado. Y se va, ¿no es cierto?, y se va a nivel del ganglio a bifurcar en dos raíces, en dos nervios. Miren, sí, un nervio por acá arriba y otro por abajo, ¿verdad? Este nervio de acá arriba es el famoso nervio petroso mayor, que va a seguir su trayecto por petroso, ahorita vamos a ver dónde está, y se va a unir, a nivel del foramen rasgado al nervio petroso profundo, que son fibras simpáticas del plexo carotidio, ¿no es cierto? Y los dos juntos van a entrar al canal pterigoideo, formando el nervio del canal pterigoideo, o también denominado nervio mediano, para alcanzar a un ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, que está en la fosa pterigopalatina, y a través de esta vía se va a ir a inervar a las glándulas nasales. ¿Vamos? Y la otra parte de este mismo componente es parasimpático, era otro nervio que venía por acá, ¿verdad?
que es el nervio cuerda del tímpano, que va a emerger por la famosa fisura petrotimpánica hasta alcanzar al ganglio submandibular, ¿no es cierto? Y ahí emitir sus fibras postganglionares, ¿no es cierto?, para inervar a las glándulas sublingual y submandibular. Entonces acá está el componente que ustedes decían para la secreción lagrimal y para la secreción salival a nivel de las glándulas sublinguales y submandibulares. Y todos esos componentes son eferentes viscerales generales. ¿De qué núcleo? Del núcleo salival superior. Vamos a verlos en nuestro esquema aquí. Entonces, ¿está? Ahora sí vamos a tener que poner en transparente, porque son ramas que están dentro del temporal, ¿no es cierto?, de la parte petrosa, por eso decimos que son las ramas intrapetrosas, ¿verdad? Entonces vamos a seguirlo. Entonces, acá ahora lo que nos interesaba era seguir a este intermedio, ¿no? Este facial, que miren cómo bajaba ahí por el acueducto y se iba a buscar al agujero de estilo marcelino. Ahora vamos a seguir, miren acá el nervio, ¿de acuerdo?, que se va a bifurcar en un primer nervio que sale por acá, ¿ven? Esta primera rama. ¿Qué nervio será? ¿El nervio petroso? Mayor. Entonces vamos a ver. Miren cómo el nervio petroso mayor alcanza el foramen rasgado y se une con este de acá abajo, que será el nervio petroso profundo. Ahí vamos a marcarlo acá, el nervio petroso profundo. Ahí lo tienen, ¿ven? Este es el petroso mayor. Y se junta con el petroso profundo, ¿verdad? Ahí está la salidita del temporal petroso y se va a meter ¿a dónde? ¿El hueso? ¿Qué hueso es ese? El esfenoide. ¿Se acuerdan del canal pterigoideo? Para dar el nervio del canal pterigoideo, o también denominado nervio biliar. ¿Y ese nervio hacia dónde va a salir? Ahí, a la famosa fosa pteriopalatina, donde está bien ahí un ganglio colgado. Ese es el ganglio pteriopalatino, de donde va a salir las fibras postganglionares hacia la glándula lágrima. ¿Claro? Sí, adelante. Dale. Sí, por favor. En esta imagen o pongo la de... No, está bien. No, lo que quiero decir es, o sea, efectivamente, las fibras para la secreción lagrimal vienen del núcleo salivar superior, del facial. Sin embargo, el nervio que realmente llega a la glándula lagrimal no es ese, sino es el nervio lagrimal, el quinto uno, con su rama lagrimal. ¿Se acuerdan? El quinto uno es el nervio oftálmico. Tiene tres ramas: frontal, nasociliar y lagrimal. El nervio lagrimal, ¿sí?, tiene una comunicación que sale del nervio cigomático, que es una rama del quinto 2, y que dentro está llevando las fibras, ¿sí?, que menciona el doctor Valderrama, ¿sí?, las fibras lagrimales, las fibras que vienen del nervio del conducto pterigoideo. Esas fibras van por una comunicación que tiene el nervio cigomático, que es una rama del quinto 2, ¿sí?, va hacia el nervio lagrimal, que es una rama del quinto 1, ¿sí?, y así es como realmente llega a la glándula lagrimal. ¿Sí? Aunque el nervio se llame nervio lagrimal y salga del quinto 1, dentro del nervio, ¿sí?, dentro hay fibras de ese nervio, del nervio del conducto pterigoideo, o nervio biliar. No sé si se entiende, creo que no se entiende. No, sí se entiende, lo van a entender acá. Miren, chicos, miren este esquema. Les voy a pasar todo esto. Es un video, lo vamos a hacer en video en realidad, pero está paso a paso de toda la inervación autonómica de la cabeza. Después es lo complicado, es un mapa, así como un mapa, pero miren, sí lo saben, miren, sigan, chicos, a ver, sigan. Miren, ¿se acuerdan? Vamos a buscar dónde está el nervio petroso mayor. ¿De dónde salía? Del ganglio. ¿Cierto? Que vamos a ver el nervio petroso, que se juntaba con el petroso profundo, ¿verdad? Y forman el nervio del canal pterigoideo. Y el nervio del canal pterigoideo entraban a esta cajita que es la fosa pterigopalatina. Y ahí es el ganglio pterigopalatino. Efectivamente, como nos aclara Campo, acá sale la fibra
postganglionar, ¿no? Y se va a ir a esta conexión de la glándula lagrimal, ¿no es cierto? Acá, siguiendo, a través de una de las ramas del nervio maxilar, ¿no es cierto? Que creo que lo que nosotros Claro, se llama nervio cigomático. Esa es una ramita hacia el nervio lagrimal. Vean cómo está subiendo y es lo que nos explica que directamente es el hígado. Pero son las fibras parasimpáticas que venían desde el nervio cuerda del. ¿Está claro? Profe, sí. Para completar un poquito más, no solamente, lógicamente, después del ganglio cefalopalatino, antes del sistema meridiano, la información que lleva efectivamente va por el neumático, que es del quinto 2 a la glándula para tener actividad de tipo secretora, nada más. Pero también va a salir de ahí fibras que van a la mucosa nasal, que va a ir a los cornetes, a los meandros, a la bóveda palatina, que va a dar los palatinos mayores, los palatinos menores. O sea que es más el facial, miren qué interesante es el facial. El facial no se limita solamente a la parte secretora, va a las mucosas nasales, va a la mucosa pigmentaria que está en los senos paranasales. Todas las fosas nasales tienen un componente que va a ser ligado por este ganglio, que por eso le llaman el nervio senopalatino, que le llaman así. Entonces vean ustedes qué interesante es esto, ¿no? Entonces vean ustedes interesante y a veces complejo. Doctor. Sí. Gracias, doctor. Acá tienen el nervio petroso mayor, entrando por el conducto interno, oído, miren cómo sigue por acá, es un nervio petroso profundo, forma el nervio carteloideo, y acá está, o sea, estas son estas fibras simpáticas que se distribuyen, como nos acaba de explicar el profesor el doctor Espinosa, y miren, se distribuyen como los palatinos mayores, palatinos menores, las ramas faríngeas, ¿se dan cuenta? Fíjense, ¿ves la misma rama parasimpática, la ramificación, la ramificación? ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este nervio. Y vamos a ver acá, nos faltaba ver la parte de la cuerda del tímpano. Entonces, hay una conexión entre el maxilar y el lagrimal que va por parte de las fibras postganglionares. Correcto, así es. Tal cual como tú lo has dicho. Entonces, fíjense acá. Entonces, acá entraba, ya vimos, esta sería la salida, por ejemplo, si te preguntaran en un examen, acá. ¿No es cierto? A ver, si te preguntaran acá, ¿qué nervio sería? Petroso mayor. Muy bien. ¿Y la cuerda del tímpano por dónde sale? Por el conducto de la fisura petrotimpánica que está ahí. Miren, este de acá es el nervio cuerda del tímpano. ¿Y por qué se llama cuerda del tímpano? Porque si lo miran a través del tímpano, miren cómo ven. Lo vamos a poner acá. Miren, si lo miran, a ver, un poco de ahí está. Si lo miran a través del tímpano, miren, como una cuerda. Por eso se llama nervio cuerda del tímpano. Porque está cruzando, ¿no? Por ahí. Y está emergiendo de la fisura petrotimpánica. ¿Hacia dónde está yendo? Muy bien, ahí, muy bien. Entonces, ahí vamos a ver. Ya, con esto acabamos. Miren, entonces la cuerda del tímpano está, a ver, el nervio cuerda del tímpano va a tener ese componente rojo que es parasimpático, ¿verdad? Que se va a unir al ganglio submandibular, ¿no? Y vía nervio lingual. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Vía nervio lingual va a llegar las fibras postganglionares para integrar las glándulas submandibular y sublingual. Pero por este mismo nervio cuerda del tímpano se suman las vías aferentes, ¿qué serían? Gusto. Viscerales, ¿no es cierto? Aferentes y viscerales, que llevan los 2 tercios del anterior en el sentido del gusto, y que va, pero van en el sentido contrario, ¿no? Porque eso es una aferencia, ¿vean? Y sigue todo el mismo trayecto que sigue el nervio cuerda del tímpano. Y acá hace una sinapsis, las aferentes sí hacen sinapsis del ganglio geniculado y se va al núcleo solitario. ¿No es cierto? Porque el núcleo solitario, pues tú tienes que tener todos tus esquemitas abiertos
porque acá estaba el núcleo del tracto solitario que era el componente aferente visceral especial. Entonces fíjense cómo hemos interactuado con este nervio para ver su componente visceral especial, para ver su componente visceral general y su componente aferente visceral especial. Entonces, tú con ese concepto puedes decir, vamos a poner otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente tiene una tumoración? Ahora le vamos a crear un tumor. Vamos a poner un tumor. Y acá viene la pregunta del examen. Ahí viene la pregunta del examen. A ver. Vamos a crear un tumor ahí. Ahí está. ¿Tumor? No, tumor. ¿Qué es tumor? Pequeño. Pregunta. El paciente, refería a nervio facial, tiene comprometido los músculos de la hemicara derecha. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero tiene libre los músculos, la inervación que va hacia la glándula lagrimal. No, falso. La tiene libre. Igual lo tapa, porque sale del ganglio. ¿Es esto, cierto? Sí. El petroso mayor es el que va hacia la glándula, ¿verdad? Pero ¿está comprometido o no está comprometido? Está comprometido. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Ese es el razonamiento que deben de hacer. Muy bien. Otra cosa muy diferente sería que les pongamos un tumor a este. Ahí, en ese nivel. En ese nivel, el nervio está comprometida la secreción lagrimal. Sí, verdadero. ¿Y lo motor? No. A ver, muy bien. Otra posible pregunta. Vamos a ver esta pregunta. Lo vamos a fracturar. Y le vamos a hacer una fractura transversal de la porción petrosa del temporal. Lo rompemos aquí. Se rompió. Fractura típica, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano o fractura médico-cervical. Ahí. Miren, se han fracturado ahí, ven fracturado el hueso temporal, ¿no es cierto? Ahí está fracturado, está roto. Compromiso. ¿Se compromete el nervio petroso mayor? Sí. ¿El nervio cuerda del tímpano? Sí. ¿La rama motora? También. Todo comprometido a nivel del rango. Y finalmente vamos a poner el hueso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si durante una cirugía con un cirujano de cabeza y cuello, no es el doctor Romerito porque él es muy bueno, pero en una cirugía de cabeza y cuello, vamos a ver acá, uy, se le va el bisturí. Ya, este paciente va a paralizar, ¿de acuerdo? Ya, pregunta, toda la hemicara, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué parte? ¿Superior o inferior? Superior. Va a dejar de tener secreción lagrimal, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Va a dejar de sentir el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Falso. Creo que han entendido cómo funciona esto de los nervios.
lo han hecho súper bien. Súper bien. No sé qué, creo que los profes están todos de acuerdo. Lo han desarrollado. Es más, de acá acabamos de desarrollar varias preguntas del examen, sin querer querido. ¿Cierto? Pero ustedes lo han hecho. Ustedes lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? En este ejercicio que hemos hecho del nervio facial, van a crear a su nervio, acá les hemos pasado, ya tienen todos el PPT, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces les hemos pasado nervio por nervio, que está en el osofaringio. Entonces lo que van a hacer es hacer exactamente lo mismo, quizás no tienen Complete Anatomy, pero sí tienen biodigital.com. Todos tienen, la universidad ha comprado Biodigital, que va a hacer lo mismo que el Complete. Entonces van a hacer el nervio, van a poner su mapita, ¿de acuerdo? Van a poner su mapita y van a empezar a hacer todos los seguimientos. Y acá inclusive les hemos puesto toda la trayectoria con una pequeña descripción del nervio. Nervio craneal que no entra en el examen del día sábado es el nervio olfativo. El óptico lo hicimos en teoría, la seminoide.